Ok, denme un segundito, aquí estamos. Ok, aquí vemos en la primera filmina una foto de los creadores de la validación cruzada y del bootstrapping, el señor Bradley Efron y Rob Tizirani, así como el señor Trevor Hasty en la imagen de la izquierda, y en la derecha ahí vemos también a don Oldemar, que tuvo el honor de estar ahí con don Rob Tizirani en esa, en esa foto. Habitualmente, a lo que hemos estudiado hasta el momento, cuando se tiene un conjunto de datos y se va a hacer un modelo, pues se parte ese conjunto de datos en datos de prueba y datos de entrenamiento. Se toma ese conjunto de datos, se crea un modelo con los datos de prueba, perdón, con datos de entrenamiento, y se aplica pues a los datos de prueba para ver su resultado, su eficiencia. ¿Ok? Aquí en la lámina que tenemos vemos, por ejemplo, que se tiene un grupo y se secciona en dos partes iguales. Bueno, ya hemos hablado un poco de que a veces se utilizan otras proporciones, pero en este ejemplo se toman dos partes iguales. Este que estamos aquí hablando es el enfoque clásico, el enfoque más habitual a la hora de entrenar y crear un modelo. Ese enfoque clásico tiene dos problemas. El primero, como ya quizás algunos han podido ir notando a través de los cursos que se han llevado y de todos los ejercicios que han ido realizando, es que la estimación del error tiende a ser muy variable. Y eso se da porque en muchas ocasiones eso dependerá de los datos que se tomen para aprendizaje y para testing. Si recordamos, se tiene un conjunto de datos inicial, el cual se segmenta en dos bloques, aprendizaje y testing, los cuales se eligen de manera aleatoria. Entonces muchas veces pasa la situación de que dependiendo de cuáles datos se tomen o a la hora de hacer la generación aleatoria, cuáles se tomen para testing y cuáles se tomen para el aprendizaje o la creación del modelo, podría ser que el error dé muy distinto, o sea, varíe mucho de una ejecución a otra, lo cual desde luego no es algo muy deseable. Otro de los problemas que se suelen dar con el enfoque clásico es que se tiende a sobreestimar el error, ¿ok? Eso es otro de los problemas importantes que presenta el enfoque clásico. Para ello, es que vamos a hablar ahorita en unos instantes de validación cruzada. Veamos aquí, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos acá, cómo varía el error en esta curva roja del gráfico de la izquierda. Y veamos en el gráfico de la derecha, lo más importante de ver ahí es la curva azul, que en realidad queda casi como una recta, que es la medición del error, pero utilizando validación cruzada. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Aquí lo importante es notar pues esa variación, ¿verdad? Que va en el error cuando se usa el enfoque clásico, entrenamiento y prueba con una partición 50-50 o 50, perdón, 70-30, etcétera. Ver que el error en algunos lados anda en el 4%, en otros lados anda en el 10%, para aquí vuelve a andar como alrededor del 5, alrededor del 3 y va moviéndose un poco brusco. Ok, para validación cruzada, ya entrando más en materia, hay varios enfoques. El primer enfoque, que es el que estamos analizando en este instante en pantalla, es lo que se conoce como Leave One Out Cross Validation. En español es validación cruzada dejando uno fuera. Y vean qué bonito aquí en el dibujo. Básicamente lo que se hace es, en lugar de separar el conjunto de datos
en 50-50 o 70-30. Yo voy a utilizar todos mis datos excepto uno para el entrenamiento. Veamos aquí cómo se marca en la llave aquí en la pantalla, ¿verdad? En el gráfico, el dibujo. Mientras tanto que voy a dejar solo un dato para realizar la prueba. ¿Ok? Entonces tengo un conjunto de datos. Por ejemplo, tomo el primero, solamente un dato. Lo voy a usar para pruebas y los restantes datos, todos para crear o entrenar el modelo. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, ahora en vez de utilizar el primero para prueba, utilizo solamente el segundo. Esa es la parte que dice iteración 2. Y tomo todos los otros datos para crear el modelo. Y así voy creando otro modelo, otro modelo, otro modelo, tantos modelos como datos tenga. Siempre en cada iteración o en cada etapa voy dejando afuera solamente uno, hasta que en algún momento cubra todos los datos, ¿verdad? Si tengo n datos, pues desde luego voy a tener que crear n modelos. ¿Ok? Aquí lo vemos en otro gráfico, la misma idea de lo que es la validación cruzada, dejando uno afuera, o leave one out cross validation. ¿Okay? Aquí se ve como en una primera instancia se utiliza solamente el 1 para prueba y el 2, el 3, etcétera, hasta el n para validación, para crear el modelo. Después vemos como en la segunda etapa se toma solamente el segundo para prueba, se utilizan todos los otros para crear el modelo, etcétera. Ok. La validación cruzada, dejando uno afuera, como ya vimos, implica separar los datos de forma que para cada iteración tengamos solo uno para prueba y el resto para entrenamiento. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿y cómo calculo el error? Porque tengo varios modelos. Ok, bueno, el error se calcula con esta fórmula que está aquí, que básicamente esa fórmula lo que dice es tomar el promedio del error cuadrático medio en cada uno de los modelos que se fueron creando. Vemos aquí el MSE, que significa Mean Squared Error, o error cuadrático medio, de cada uno de los n modelos. Aquí un sumatorio, una sumatoria que va desde 1 hasta n, y en cada etapa tengo un error cuadrático, entonces lo voy acumulando, y después divido entre n, que es decir, calcular el promedio de los errores cuadráticos. ¿Okay? Y bueno, pues aquí indica la fórmula del error cuadrático medio, ¿verdad? Que es básicamente la diferencia que hay en el cuadrado de la diferencia entre el valor real y el valor predicho. ¿Qué ventaja tenemos con este enfoque de validación cruzada dejando uno afuera? Bueno, que la estimación del error no tiende a ser tan variable, es decir, ya es estable, bastante estable, y que no se tiende a sobreestimar el error, que eso es muy importante, ¿verdad? Que algunas veces pasa que el error en la tabla de testing es mucho mayor. Aquí vemos otro gráfico donde se muestra ese enfoque de la validación cruzada, ¿verdad? Versus el enfoque clásico de calibración y prueba con 50-50 o 70-30. Sin embargo, como ya podrán haber imaginado, este enfoque, a pesar de que tiene esas dos ventajas que mencionamos anteriormente, tiene un par de problemas. El primero es que, bueno, al tener que crear varios modelos y tener que ir separando los datos en conjuntos, la programación se vuelve más complicada. Y este segundo problema que considero que es bastante más grave es que el tiempo de ejecución puede ser muy alto.
sea, el programa puede tardar mucho. Y la razón es de que en cada etapa voy generando un modelo, dejando uno fuera, después el segundo fuera, etcétera. Entonces tengo muchos modelos. Y la creación de los modelos en general, cuando tengo bastantes datos, es cara, es decir, es costosa en términos de tiempo de cómputo. Y ahora, si lo tengo que generar n veces, es bastante caro. Por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de datos, que ya es un conjunto más o menos razonable de tamaño, y aplico este enfoque de validación cruzada dejando uno afuera, pues tendría que crear el modelo, tendría que crear 1.000.000 de modelos, ¿verdad? Y con el consecuente impacto de tiempo. ¿Ok? Entonces, para ayudar a resolver ese problema que se presentan, estos problemas que se presentan en la validación cruzada dejando uno afuera, habitualmente en la vida real lo que uno hace es validación cruzada utilizando grupos, o lo que se conoce en inglés como K-False Cross Validation, ¿ok? Y es que en vez de dejar solamente uno afuera a la hora de hacer el modelo, tomo un grupito de K elementos, pueden ser 3, 4, 5. Ese grupito que tomo lo voy a utilizar para las pruebas y el restante conjunto de los datos lo voy a utilizar para el entrenamiento o el aprendizaje del modelo. ¿Okay? Aquí en el dibujo vemos cómo se partió un conjunto inicial en 4 grupos. Vean los recuadros negros que encierran las esferitas que están ahí en pantalla. En la primera iteración se tomaron los del recuadro negro, se dejan afuera, se usan nosotros para las pruebas, para el entrenamiento, y así va hasta recubrir todo el conjunto. Aquí vemos pues otra representación de lo mismo. Los grupos se eligen aproximadamente del mismo tamaño. Nótese que se dice aproximadamente porque dependiendo de la cantidad de datos podría ser que el número no sea divisible, entonces te quede uno o un par de grupos ahí un poquito más grandes o más pequeños, pues por una cuestión de divisibilidad de la cantidad de datos, pero en general los grupos deben ser bastante uniformes en tamaño. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una descripción textual de lo que acabamos de decir. No vamos a entrar ahí pues en más cosas. ¿Qué es la ventaja de hacer este enfoque? La ventaja de hacer este enfoque es que al partirlo en K grupos, me quedan mucho menos iteraciones que realizar que en el caso del leave one out. Como vamos a ver más adelante, eso hace que el programa sea mucho más rápido de calcular. Y aún así, es bastante bueno el resultado que se obtiene en comparación con el modo de enfoque clásico de entrenamiento y prueba. Acá vemos igual cómo se calcula el error, el cálculo del error cuando se utiliza validación cruzada usando K grupos. Básicamente, esta fórmula es casi que la misma que la de leave one out. La única diferencia pues es que a la hora de hacer la suma yo no voy a sumar sobre todas las observaciones, sino que sumo sobre todos los grupos, por eso la sumatoria va desde i igual 1 hasta un k, donde k es el número de grupos. En la fórmula, igualmente que en el anterior, el MSE es el error cuadrático medio, mean square error, se va acumulando por cada grupo y se divide entre k, o que es lo mismo que multiplicar por 1 entre k, es decir, por el número de grupos, no por el total de individuos. ¿Okay? Eso es importante. Aquí vemos en pantalla un gráfico
donde se ven varios de los enfoques. En la curva que está en rojo, tenemos el cálculo del error con el enfoque clásico de entrenamiento y prueba. Vemos que la curva hace cambios bruscos. Vemos la línea verde, que es básicamente constante, alrededor de 0.05, es decir, de un 5% de error, que esa es calculada con el enfoque dejando uno afuera. Y vemos la línea como en color púrpura, fucsia tal vez, que es usando K grupos, ¿ok? Vemos que si bien es cierto, esa línea de cálculo que mide la función de cálculo de error tiene ciertas oscilaciones, son relativamente bastante parecidos sus valores al de dejando uno afuera, y además las oscilaciones que hace no son tan bruscas como las que hace la curva roja, que fue calculada con el enfoque clásico de calibración y prueba, ¿verdad? En este caso se utilizó el dejando uno afuera pues para ilustrar, y porque la cantidad de datos de este ejercicio no era muy grande, pero si tuviéramos muchos datos, sí aplicar, como les decía hace unos instantes, aplicar el enfoque de dejando uno afuera es computacionalmente costoso. ¿Ok? En algunos casos puede ser bastante costoso. Ok. Vamos a pasar a ver un ejemplo de esto, bueno, varios ejemplos de esto, cómo se hace en R. Entonces me voy a mover aquí al aula virtual. Ahí está todo, voy a regresarme, el material de la clase 3, la presentación que estamos viendo ahorita, los ejemplos que vamos a ver, y el otro tema, etc. Ok, voy a hacer tal vez la letra un poquito más grande. Ahí estamos listos. Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo hacer validación cruzada en K-grupos, o el K-fold cross validation. Lo primero que tenemos acá es la carga o la invocación de una librería, que es la que se utiliza para generar los grupos. Uno podría prescindir de esta librería y hacer esa programación, no es muy difícil, pero bueno, si ya el R tiene esa funcionalidad, pues desde luego que uno la aprovecha, ¿ok? El paquete se llama Caret. Aquí arriba está la instrucción de instalación. Vean que está en comentario con el signo de chart o signo de numeral a la izquierda. Los que no tengan esta librería instalada, pues simplemente le quitan esa marca en el ejercicio, o toman esta otra porción del código y ejecutan esa línea para la instalación de la misma, ¿verdad? Como hemos venido haciendo, igual que en la mayoría de los otros casos de los ejercicios, cuando se ocupa alguna librería. Simplemente pues la instalamos con instrucción install.packages y el nombre del paquete. Muy bien. Entonces cargamos esta librería para generar los grupos. ¿Ok? Cargamos la librería del modelo de K vecinos más cercanos, del método de K vecinos más cercanos, que es con el que vamos a hacer este primer ejemplo. Aquí ya cambiamos la dirección de trabajo del R a nuestra ruta, donde tengamos el archivo de datos con el que se va a trabajar. Recordemos que eso es lo que hace esta instrucción setwd, que significa set working directory, o selección o fijado de directorio de trabajo. Recordar que el path o la ruta se pone en comillas, y que el separador de ruta es como en Linux, o sea, la barra inclinada hacia la derecha y no hacia la izquierda, que es el usual en Windows, a pesar de que uno ejecute esto en un sistema Windows, ¿ok? Eso es muy importante de tener en cuenta, pero bueno, yo sé que ya todos están pues familiarizados con eso. Solamente lo comentaba pues por si acaso. Aquí vemos en la siguiente instrucción
la carga del archivo de datos. El archivo de datos se llama iris.csv. Ese archivo, al igual que los ejercicios anteriores, a través del curso, lo pueden encontrar en el Dropbox de Promidad, que es el mismo que se encuentra enlazado en el aula virtual. Ahora podemos echar una repasadilla ahí donde se encuentra el link del Dropbox, para aquello de que alguien no lo haya encontrado. Indicamos que el separador de campo es el punto y coma, ¿ok? Parece mentira, pero esto es importante porque algunas veces uno pone erróneamente el separador de campo o de columna y ya todo le da mal por eso tan sencillo. Entonces, siempre es una buena práctica cuando uno va a trabajar en estas cosas, que va a leer un archivo en R, pues abre el archivo de R con algún software como el bloc de notas o Notepad++ o algún editorcito de texto y se cerciora del separador de campo y lo coloca aquí adecuadamente. En este caso, pues ya nosotros lo hicimos y es el separador de campo es el punto y coma. El separador de decimal, en este caso, es el punto, y el archivo contiene encabezados, o sea, contiene títulos en las columnas, por eso se indica que header igual a T o igual a true, o sea, que sí tiene encabezado. ¿Ok? Medimos la dimensión de los datos, es decir, para ver cuántas observaciones tenemos. En este caso, como es el conjunto de datos de iris, que ya también hemos trabajado antes, sabemos que tiene 150 observaciones, ahí ustedes lo pueden corroborar conforme vayan haciendo el ejercicio directamente en el R o el ejemplo. Voy a bajar un poco. Acá en este primer fragmento de código, inicializamos una variable que se llama verror tt, STT significa de training y testing, o sea, usando el enfoque clásico. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es comparar el nivel de error obtenido con el enfoque clásico versus el enfoque de validación cruzada que hemos conversado. Se toman los datos, se va a repetir 10 veces, aquí se indica el rango de 10 veces, y esto que está aquí, que ahorita vamos a estudiar, es lo que se va a repetir 10 veces. ¿Ok? Bueno, entonces la primera de las veces se va a tomar y se va a sacar una muestra de 75 valores del rango del 1 al 150. Esos valores lo que me van a decir es cuáles son las filas al azar que yo voy a tomar para testing. Veamos aquí que dice datos, que es donde cargamos aquí arriba, dice datos. Tome las filas que indique muestra, es decir, las 75 filas que se generaron aquí, tómelas y tráigaselas con todas sus columnas, ¿ok? Y colóquelo en una variable que se llama t-testing o tabla de testing. Ahora bien, tome aquellas filas de la matriz datos que no, vean el menos ahí, que no son las de muestra, es decir, todas las otras filas restantes. Y de esas filas restantes traiga pues todas las columnas asociadas a esas filas que se están eligiendo. Una vez que se tiene eso, se guarda aquí en esta variable que se llama t-aprendizaje, que significa pues la tabla de aprendizaje, que es con la que se va a crear el modelo. Se entrena el modelo, la variable que se va a predecir es el tipo, entonces se pone tipo aquí y el acento se pone la virgulilla o la tilde de ñ que llaman, y un punto que quiere decir voy a predecir tipo utilizando todas las otras variables como predictores. Le indico dónde está el conjunto de datos y le indico que el máximo de vecinos a considerar es 5. Recuerden que estamos entrenando un modelo de vecinos más cercanos, ¿ok? O KNN de K Nearest Neighbor, ¿ok? Una vez creado el modelo, usamos la función predict, ya esa función también la conocemos, aplicamos sobre el modelo que se creó en el instante anterior, hacemos predict sobre los datos de testing, utilizando todas las filas y casi todas las columnas, excepto las 5. Recordemos que el menos significa excepto o excluyendo. Y eso lo guardo en predicción, ¿ok? Luego creo una matriz de confusión, eso también ya lo conocemos,
que es básicamente una matriz que compara los valores que se dijeron que se iban a obtener con el modelo, es decir, la predicción contra los valores reales. Y pues se toma en cuenta el porcentaje de acierto y aquí se calcula. Esto que acabo de escribir se hace 10 veces. Noten que las 10 veces no tiene por qué dar igual, porque estamos en el enfoque, tiene por qué dar igual el error, porque estamos en el enfoque clásico y los datos que se están escogiendo, los 75 para prueba y para calibración, se escogen al azar. ¿Ok? Entonces depende de esa elección al azar cómo varía o no el error. Ok. En este segundo bloque de código que tenemos acá en pantalla, se hace 10 veces, otra vez, lo siguiente. Se entrena el modelo, ¿ok? Con todo el conjunto de datos. ¿Ok? Vean qué interesante. Después se aplica el modelo, es decir, se hace una predicción sobre todo el conjunto de datos, exceptuando la columna 5, porque la columna 5 es la que quiero justamente predecir, ¿verdad? Por eso hay que excluirla. Y creo la matriz de confusión con su correspondiente cálculo de error. ¿Ok? Vean que este enfoque no parte los datos, toma todos los datos para hacer el modelo y con esos datos mismos aplica el modelo. ¿Ok? Por acá, en este tercer bloque de código, lo que se va a hacer es el mismo cálculo de antes, pero con la variante del leave one out. ¿Ok? O sea, dejando uno fuera. Entonces vamos a ver. Vean qué bonito aquí. Igual, inicializamos el error en 10, en un arreglo de ceros, perdón, de tamaño 10, porque vamos a ejecutar el modelo 10 veces. ¿Ok? Y entonces tomamos desde 1 hasta n, donde n es el total de elementos o observaciones, en este caso 150, y digo, para testing, tome la fila, y la fila es, en primera instancia va a ser un 1, en segunda instancia va a ser 2, en tercera instancia va a ser 3, y así hasta 4. Es decir, tomo solo una fila para testing, y tomo todas las filas que no son ella para aprendizaje, mejor dicho, todas las restantes, excepto una. ¿Ok? Después vengo acá y entreno el modelo. Voy a predecir el tipo, digo que los datos son datos de aprendizaje, que son estos, que son esta de aquí, igual que la vez anterior, máximo 5 vecinos en el método de KNN. Aplico el modelo de la predicción y acumulo el error. Vean que aquí se calcula el promedio, como en el ejercicio, perdón, como en la filmina que vimos hace unos instantes. ¿Ok? Y esto que está aquí, que es el leave one out, lo hace 10 veces. ¿Ok? O sea, hace 10 veces el enfoque de dejar uno afuera para analizar y evidenciar su estabilidad respecto al enfoque clásico. En este otro fragmento de código, vamos a ver, vamos a generar el modelo dejando un grupo para testing, ¿ok? Que ese es el K-False, ¿ok? El que mencionábamos de último en la presentación. Entonces, nuevamente, vamos a hacer 10 veces el ejercicio con K-False, Cross Validation, ¿ok? O con validación en K grupos. Entonces, esto es igual que en los anteriores, esto es igual. Aquí interesante, hay que crear los grupos. Entonces usamos esta función que se llama createFalse. Esta función createFalse lo que hace es, cada un rango de datos, en este caso de 1 a n, y donde n es 150, o sea, de 1 a 150, crea tantos false como yo le diga por segundo parámetro. En este caso, segundo parámetro es 5, es decir, va a partir el rango de datos de 1 a 150 en 5 false, o sea, en 5 grupos. ¿Ok?
es importante tener en cuenta que esos grupos son disjuntos. Es decir, los elementos que están en un grupo no están en el segundo grupo y tampoco están en el tercero, etcétera. ¿Ok? Porque como vimos anteriormente, lo que hay que hacer es ir tomando grupos hasta recubrir toda la población. ¿Ok? Esta función createFalse es la que está en aquel paquete caret que cargamos arriba. ¿Ok? Que es la que nos ayuda a crear los false. Ok, ya tenemos los grupos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir agarrando cada uno de los grupos y haciendo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Tomar la parte del que se indica en el grupo, se deja para testing, ¿ok? Y los restantes para aprendizaje, para crear el modelo, ¿ok? En este caso lo que se haría es de los 150 datos, se toma aproximadamente un quinto de los datos, que son estos que están aquí, para testing, y los restantes 4/5 se utilizan para aprendizaje. Se crea el modelo, ya lo sabemos, se aplica el modelo, es decir, se predice sobre los datos de prueba utilizando el modelo, se crea la matriz de confusión, etc. Y voy aquí acumulando el error, cálculo del error, lo voy acumulando de cada una del primer fold, del segundo fold, del tercer fold, etc. Y aquí lo promedio entre 5, porque 5 es el tamaño, esa es la cantidad, perdón, de los folds o grupos que se decidió crear en este ejercicio, ¿ok? ¿Por qué 5? Bueno, perfectamente pudo haber sido 6 o 7. Se espera que sea un valor no muy grande para que tenga sentido y tampoco sea de 1, porque no tiene mucho sentido, ¿verdad? Crear un solo grupo estaríamos en el enfoque clásico. Perdón, en el enfoque que vimos anterior, no es en el enfoque clásico, que sería echar todos en un solo grupo. Acá vienen pues las directrices de graficación. Eso pues no vamos a entrar en mucho detalle. Veamos más bien el gráfico. Ahí vemos la variación del error. Vemos en la línea azul el de la tabla completa. Ese fue en el que se tomaron todos los datos para testing y todos para calibración del conjunto inicial. Se toman todos, no se deja ninguno afuera. La línea verde, que vemos que es bastante uniforme, es decir, no tiene oscilaciones para nada fuertes, es lo que se obtuvo con el promedio no afuera, o sea, con el leave one out, cross validation. En la curva rosada o magenta, vemos el error obtenido en cada una de las iteraciones, ¿verdad? Del K-False Cross Validation. Vemos que sí oscila un poquito, pero no tan brusco, nuevamente, ¿verdad? Como el de la curva roja, que es el obtenido con la tabla de testing. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que, bueno, tal y como se mencionó antes, el método de K-False Cross Validation representa una solución intermedia. Intermedia en el sentido de que no es muy costosa computacionalmente, no es tan costosa, no dura tanto en ejecutarse como el de Leave One Out, y pues la curva de error se va a comportar medianamente bien o bastante bien en comparación con la curva de error respecto al enfoque clásico de calibración y prueba. ¿Ok? Y siendo el de K-False mucho más rápido de ejecutarse. Ok. No sé si hasta ese momento hay alguna pregunta antes de continuar. No, pues estaba interesante el tema y entendiendo todo. Excelente, Dino. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito más aquí a otro ejemplo que tenemos. Es un ejemplo que utiliza Support Vector Machine o máquinas vectoriales de soporte, como se le dice en español. Y el ejemplo
que se va a realizar utiliza un conjunto de datos que ya es conocido por muchos de ustedes, que se llama muestra crédito 5000.csv. Nuevamente ese archivo lo pueden encontrar en el Dropbox de Promidad. Y ese archivo es pues nada más que la unión de otros dos archivos más pequeñitos que habían, que era uno que separaba la muestra de testing y la muestra de aprendizaje. Aquí lo vamos a utilizar todo en uno solo, pero bueno, nada más es de buscar muestra crédito 5000.csv ahí en el Dropbox de Promidad y listo, ya los tienen juntos. Ok, pues vamos a ver. En el caso del scoring de crédito para un banco o una compañía financiera en general, usualmente lo que más interesa es detectar pues, los no pagadores, es decir, la gente que no le va a cumplir con las obligaciones crediticias a la empresa, porque eso usualmente representa desde luego una pérdida para la empresa, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es ejecutar el modelo de máquinas vectoriales de soporte o support vector machine con distintos núcleos o kernels, ¿ok? Vamos a hacer con validación cruzada 5 veces, validación cruzada para ver que se estabilice bien el cálculo y utilizando 10 grupos, ¿ok? Vamos a ver, entonces tal vez aquí voy a ir un poquillo más rápido porque ya conocemos muchas de las cosas. Cargamos la librería para el cross validation, perdón, para los faults que se van a usar en el cross validation. Cargamos la librería para support vector machine. Cambiamos el directorio de trabajo por la ruta donde tenemos guardado el archivo. Cargamos el archivo, indicamos su separador de campo y si tiene encabezado o no, en este caso si tiene encabezado. Vemos cuántas observaciones tiene el archivo, o sea, cuántas filas. Creamos variables para el cálculo del error en la validación cruzada para cada uno de los núcleos. Si recuerdan, la validación cruzada tiene varios tipos de núcleo o kernel, que son estos justamente, radial, lineal, polinomial y sigmoide o sigmoidal. ¿Ok? Entonces, pues creamos estas variables para eso. Aquí, pues para comparar los tiempos, utilizamos esta función system_time para medir la duración de la ejecución. Digo para comparar los tiempos porque más adelante, el ejemplo que sigue después de justamente lo que hace es ejecutar algo muy parecido a esto, pero en paralelo. ¿Ok? Porque claramente notemos que la validación cruzada es un proceso pesado y al ser un proceso interactivo, pues es relativamente fácil de paralelizar, es decir, de generar una ejecución concurrente, o sea, simultánea, en un equipo de múltiples núcleos o de múltiples procesadores o inclusive en múltiples computadores, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer validación cruzada 5 veces, eso es lo que significa este ciclo. Si dijéramos que vamos a hacer validación cruzada 6, 7, 8 veces, aquí habría que cambiar ese valor por ese 6, ese 7 o ese 8. Aquí creamos los grupos. Se van a crear 10 grupos o 10 faults. ¿Ok? En este caso, es decir, el K del K faults valdría 10. Si alguien dijera que hagamos esto con 20 faults, entonces, bueno, 10 habría que cambiarlo por un 20. Aquí, ¿verdad? A la hora de crear la separación. Llamamos la función createFaults, ¿verdad? Que es la que me elige al azar las observaciones que van a integrar cada uno de esos 10 faults y lo guarda en esta variable de aquí que se llama grupos. ¿Ok? Y bueno, entonces empezamos ya a realizar los cálculos propiamente. Entonces, este ciclo va de 1 a 10 nuevamente, porque son 10 grupos, ¿ok? Toma el primer grupo. Vean que esta evaluación de este ciclo for va de K variando de 1 a 10. Es decir, en la primera iteración, en la primera pasada,
K va a valer 1. Es decir, aquí en esta línea toma el primer grupo. El primero de los 10 grupos que generó la función de createFalse, ¿ok? Esta que está aquí, ¿ok? Toma ese primer grupo y le llama que es los de testing. Toma los restantes, es decir, los que no son esos que tomaron en la variable anterior, toma los restantes y los guarda en la variable que se llama T aprendizaje o tabla de aprendizaje. Crea un modelo de support vector machine radial, o sea, que el kernel radial, evalúa el modelo, es decir, hace una predicción sobre el fault o el grupo de testing y pues calcula la matriz de confusión, ¿ok? Y ve, pues efectivamente los cálculos de los no pagadores que efectivamente el modelo detectó como no pagadores, ¿ok? Y este mismo asunto se repite aquí otra vez, pero para kernel lineal, una tercera vez, pero para kernel polinomial y otra vez para kernel tipo sigmoidal, ¿ok? Vean qué interesante, con una partición o con un fault, yo aplico todos los tipos de kernel, el radial, lineal, polinomial, etc. En una segunda iteración, porque recordemos que eso se hace 10 veces, tomo el segundo fault o el segundo grupo y hago todos los cálculos otra vez, igual con kernel radial, lineal, polinomial, sigmoidal, etc. Y así hasta cumplir los 10 faults, ¿ok? Y eso lo hace 5 veces más, ¿ok? Es decir, 5 por 10, o sea, lo hace 50 veces. Noten que eso ya es un poquito más pesado, y eso que este conjunto no es todavía demasiado grande, pero conforme se vaya complicando, o se vaya más bien creciendo el conjunto de datos, se va complicando un poco más el asunto. Aquí tenemos las directrices de graficación, ¿ok? Igual ya eso es conocido, no vamos a entrar en mucho detalle, veamos el gráfico. Aquí tenemos para cada uno de los tipos de kernel la cantidad de no pagadores detectados. Vean que, por ejemplo, para kernel lineal, que es la línea azul, la curva azul, no detectó, mejor dicho, nada. El sigmoidal detectó un poquito más, como alrededor de 90, 90 y algo, cerca de 100. El polinomial ya le fue pues bastante mejor. Detectó alrededor de 200, 220 por ahí. Y el radial le fue ya mucho mejor y detectó como 470 por ahí, alrededor de 450, 500. ¿Ok? Veamos que las curvas de error son bastante uniformes para cada uno de los kernels. ¿Ok? O sea, bastante parecidas a una recta, a una función constante, una recta de constante. ¿Ok? O sea, se tiene eso. ¿Por qué? Porque se usó validación cruzada. Aquí vemos el tiempo que tomó. Tomó 277 segundos la ejecución de este modelo. Más bien de todos estos modelos juntos. Tomó 277 segundos aproximadamente. Ahora bien, lo que vamos a ver enseguida es una implementación de eso mismo que hicimos hace unos instantes, pero su versión en paralelo. ¿Ok? Y pues desde luego, como ya hemos ido viendo en el curso cuando vimos lo de paralización con el paquete Snow, pues el código cambia un poquito, ¿verdad? En ciertas partes del código hay que adaptarlo un poquito. La idea de este ejercicio es pues vean que la variación cruzada es un proceso que se puede paralelizar con relativo cuidado, ¿ok? Y bueno, pues repasar también algunos conceptillos ahí de paralización que de repente todavía andan por ahí un poco sueltos.
Entonces vamos a la obra. Aquí tenemos la carga de la librería Snow, ¿verdad? Que es la librería que se utiliza para paralelo en R. Hay varios, pero la que usamos principalmente acá en el curso es esta Snow. Aquí se indica que se va a crear un clúster. Con esta instrucción de make cluster, se indica cuántos esclavos o cuántos peones o cuántos workers se van a utilizar. En este caso se eligieron 5. ¿Ok? Habitualmente uno debería escoger esa cantidad de clúster, de nodos que va a crear o de peones, igual o menor que la cantidad de núcleos o de la cantidad de procesadores que tenga el equipo. ¿Ok? O sea, si usted está ejecutando esto en una máquina que tiene 4 núcleos o que tiene 3 núcleos, lo saludable que tiene 4 núcleos o 2 núcleos, lo saludable es que escogiera pues en make cluster con 2 y con 4 respectivamente, 2 para la de 2 núcleos y 4 para la de 4 núcleos, etc. Si tuviera un equipo de 8 núcleos, entonces lo ideal sería que escogiera 8. Y eso es para que cada núcleo pueda atender uno de los peones. Porque si uno antojadizamente tiene un equipo, por ejemplo, de 4 núcleos y hace un clúster y le dice, bueno, voy a utilizar 8 peones, lo que va a pasar es que cada núcleo va a tener que atender 2 de los peones y esos 2 peones van a tener que compartir ese núcleo y que competir por la potencia, por la fuerza de cálculo que ese núcleo tiene. ¿Ok? Entonces, usualmente por eso es que se recomienda que ese valor de la cantidad de peones o de nodos que se vayan a involucrar sea igual a la cantidad de núcleos que se tiene. ¿Ok? Eso pues ahí un repaso rápido de paralelo, de computación en paralelo. Se indica que el tipo de clúster a utilizar es tipo SOK o SOC, de socket, que es el esquema de comunicación que van a utilizar los clústeres para los nodos de clúster, los peones, para comunicarse. Ahora llamamos la función cluster eval Q. Si se acuerdan de esta función, lo que se ejecute, el código que se ponga en esta función, se va a ir a ejecutar a todos los peones o a todos los esclavos de mi clúster. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que estamos mandando a ejecutar. Lo que estamos mandando a ejecutar es este bloque que acabo de marcar aquí en pantalla. ¿Ok? Y básicamente lo que está ahí marcado lo que indica es, bueno, vaya cada uno de los peones del clúster. ¿De cuál clúster? Del CLP, que fue el que creamos aquí arriba. ¿Ok? Vaya cada uno de esos peones y haga este código, que básicamente es, bueno, cargue esta librería, que es la librería de Support Vector Machine, y esta otra librería, que es para el manejo de fórmula, ahorita vamos a ver más detalle de ella, en cada uno de los clústeres, y además agregue esta función en cada uno de los nodos del clúster. ¿Ok? Te repito, esta función cluster eval Q lo que hace es ir peón por peón o esclavo por esclavo, como quieran llamar, a los que integran el clúster, y evaluar la carga de estas dos librerías y la creación de esta función. ¿Ok? Vean que esta función se llama ejecutar predicción, y es que esta función yo la voy a usar más adelante y la voy a invocar en cada uno de esos peones. Entonces, por supuesto que primero cada uno de los peones debe conocer esa función, por eso hay que poner la función acá, en esta parte del clúster eval Q, porque si no, cuando yo vaya a decirle a los peones que llamen la función ejecutar predicción, ellos no van a saber de qué le estoy hablando, no van a saber cuál es esa función. ¿Ok? Pues por esa razón se tiene que hacer esto. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle de lo que hace esta función, ¿ok? Pero básicamente lo que hace es tomar dos conjuntos de datos que se les mandan tomar los datos que se mandan a ella y aplicar un método indicado con una muestra indicada, y lo que no es la muestra, o sea, su complemento, utilizarlo para aprender y retornar pues la fórmula de separación y discriminación obtenida y la matriz de confusión. ¿Ok?
básicamente eso es lo que hace. Más abajo, cuando ya la utilicemos, podemos retomar un poquito más. Muy bien, entonces en este instante, como les decía, ya todos los peones del clúster han ejecutado ese código y por lo tanto ya han cargado esas dos librerías, la E1071 y la Fórmula Tools, como también han cargado la función que se llama ejecutar predicción, que es creada por usuario, o sea, por nosotros. Muy bien, entonces vamos a ver. Vean que aquí ya se termina el clúster eval Q. Quiere decir que el código que sigue no se va a ir a ejecutar necesariamente en todos los nodos o todos los peones, ¿ok? Cargo la librería car, que es para la creación de los folds, creación de los grupos, que ya lo hemos visto. Cambio el directorio, cargo el archivo, cuento los datos del archivo, defino los kernels o los algoritmos, que es el radial, lineal, polinomial, sigmoidal, etc. Y vengo a hacer aquí la validación cruzada, pero aquí va a haber unas pequeñas variaciones porque se hace en paralelo. Vamos a ver, entonces, igual, validación cruzada 5 veces. Si fueran 20 veces, hay que cambiar este 5 por un 20. Entonces, creamos los false. ¿Cuántos false? En este caso se dijo 10 false. Entonces, aquí está este 10. Luego, vamos a ir fold por fold o grupo por grupo. Es eso que está acá. Se toma el primer grupo y se llama la función cluster export. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, le estamos mandando una variable. ¿A quién? A los peones o a los esclavos o workers, como quieran llamarle, de clúster. Le estamos mandando la variable de datos y la variable muestra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, en parte del cálculo que cada uno de ellos va a hacer para ayudarle a resolver el problema al nodo central o al nodo maestro, van a ocupar conocer esas variables. Entonces hay que enviárselas. Si no, cuando ejecute el programa, va a dar un error de que cada uno de los peones dice, ya, y no conocemos la variable datos ni la variable muestra, ¿verdad? Muy bien. Aquí aplicamos una función que se llama cluster apply. Si se recuerdan, la función cluster apply funciona de una manera relativamente similar a lapply y a rapply, que son funciones más conocidas de R, con la diferencia que cluster apply lo que hace es tomar y evaluar un conjunto de valores que están dentro de una lista, evaluarlo distribuirlo para que cada uno de ellos se vaya ejecutando de manera concurrente o paralela en cada uno de los peones de un clúster. Entonces veamos qué dice aquí, dice cluster apply. Entonces digo, el clúster en el que voy a trabajar, que es CLP, ¿qué es lo que voy a aplicar o qué es lo que voy a repartir para cada uno de los peones? Bueno, el algoritmo, en este caso, radial, lineal, polinomial, sigmoidal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ir a hacer cada uno de los peones? Este código que está aquí. Este código que está aquí lo que dice es, bueno, tome la siguiente función que recibe el kernel o el algoritmo, ¿ok? Llame la función ejecutar predicción. Nótese que ya cada uno de los peones conoce quién es la función ejecutar predicción, porque anteriormente con el clúster eval Q la habíamos cargado en cada uno de ellos. Le digo, use la variable datos, use trate de predecir buen pagador utilizando todas las demás variables de la tabla de datos, ¿ok? Para usar esta notación aquí en la función es que usamos el Formula Tools, la librería Formula Tools que se mencionó arriba. Bueno, y también para otra parte que ya les voy a decir. Entonces, prediga buen pagador utilizando todas las demás variables. Use la muestra indicada por el fold, veanlo aquí. El modelo que va a usar es Support Vector Machine
máquina de soporte vectorial, y el kernel es el que indique aquí en la entrada que es cada uno de los algoritmos: radial, lineal, polinomial, sigmoidal. Haga el cálculo, vea ver cuáles fueron los que quedaron bien clasificados y guarde el kernel y el resultado en esta variable valores. Entonces voy a recapitular rápidamente este fragmento de código, pero ahora visto de una manera más global. Utiliza la función cluster apply, se ejecuta sobre el clúster que tenemos, que se llama CLP, utilizando la lista de algoritmos, y lo que va a hacer es a un peón mandarle a ejecutar con el kernel radial, a ejecutar esto. A otro peón le envía a ejecutar, pero con el kernel lineal, que va a ejecutar igual este fragmento. Y así sucesivamente para el polinomial y el sigmoidal. De esa manera, noten que logramos paralelismo, porque ya no hay que esperar que termine la ejecución del kernel radial para hacer el kernel lineal, ni que termine el lineal para hacer el polinomial, etcétera, a como sí pasaba en el programa anterior, que era secuencial. Aquí no, aquí pueden ejecutarse al mismo tiempo porque cada uno de los peones o los nodos esclavos le ayudan al nodo principal a resolver el problema. ¿Ok? Ese es la parte principal. La parte más importante de este programa quizás es entender bien eso, ¿ok? Porque en algunas variantes que uno requiere hacer, usualmente ocupa cambiar ese fragmento de código adecuadamente. Entonces hay que estar bien claros en esto. Y aquí, bueno, en este otro ciclo simplemente lo que hace es ir acumulando las detecciones de los no pagadores según el kernel, ¿verdad? Es decir, para el caso del kernel radial lo acumula los detectados en la variable del kernel radial. Para el caso del kernel lineal acumula los no pagadores detectados en la variable no.lineal, etc. ¿Ok? Vean que, voy para arriba, esto se ejecuta 10 veces, perdón, esto se ejecuta 10 veces y todo esto se ejecuta 5 veces, ¿ok? Por las fronteras del ciclo. Acá tenemos el clúster para que cada uno ya cuando termina el cálculo, pues para que cada uno de los peones ya se ponga a descansar y libere los recursos para que el sistema los pueda utilizar en otra cosa en caso de ser necesario. Es muy importante no olvidar esta instrucción, porque si no, lo que va a pasar es que los peones van a quedar ahí trabajando o esperando más bien, y van a sobrecargar la computadora, ¿verdad? Veamos el gráfico obtenido. Es muy parecido al que obtuvimos anteriormente, no voy a entrar pues en mucho detalle. Aquí quizás lo más importante es ver que el tiempo que duró fue 144 segundos contra los 200, voy para arriba, 70 y algo, 277 de la versión secuencial. Vean que hay una ganancia de tiempo bastante fuerte ahí, ¿ok? Al hacer este cambio a la versión paralela. ¿Okay? Con este ejemplo estaríamos cerrando la parte de validación cruzada. Estamos un poco listos para empezar a la parte de minería de datos simbólicos. ¿Alguna consulta a este momento con la validación cruzada, ya sea secuencial o en paralelo? Yo creo que no. En el momento de la práctica y la tarea, pues iremos sacando alguno que aparezca. Excelente, sí, claro. Y recordarles, pues que ahí está, desde luego, el foro, ¿verdad? Por si conforme van saliendo las dudillas, ahí con mucho gusto les vamos atendiendo, les vamos ayudando. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte introductoria de lo que es el análisis de datos simbólicos.
Aquí tenemos algunas citas remarcables, bastante importantes respecto a relacionados con el análisis de datos simbólicos, en este caso objetos simbólicos. La primera dice que los objetos de la vida real son demasiado complejos como para ser representados por puntos en un espacio vectorial. Esa cita es del profesor Edwin Didé, alrededor del año 2000, en una de sus publicaciones. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos algunas otras citas importantes. La idea principal, como vamos a ir desarrollando alrededor de esta presentación, es entender el hecho de que la técnica o las opciones que nos ofrece el análisis de datos simbólico me permite a mí reducir enormemente, en muchos de los casos, la cantidad de datos que se tiene. Recordemos que en un proceso de Big Data habitualmente hay bastantes datos, ¿ok? Y pues que a pesar de que tengamos el paquete Snow para paralelismo y tengamos el FFDF y todo eso para la parte de variables en disco y aprovechar mejor el recurso de memoria, pues siempre siguen siendo, en casos reales, ya pues, bastante sofisticados, sigue siendo un problema la cantidad de datos, ¿verdad? Los volúmenes grandes de datos. Y es entonces donde nace la idea de no representar la información exactamente como por registros o datos clásicos, sino más bien representarla a través de conceptos, ¿ok? No a través de individuos. Y es justamente de lo que vamos a ir hablando un poquito en esta clase. La próxima clase se ahondará ya más en detalle y serán algunas cosas más específicas. Aquí tenemos una foto de profesor Edwin Didé con don Oldemar Rodríguez, que es, bueno, ustedes ya lo conocen, que es el fundador de Promidad y director de la parte académica. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de datos clásica, que diría uno, ¿verdad? Una típica tabla, individuos por variables. Qué sé yo, tenemos 6 variables, o 6 estudiantes, perdón, 6 observaciones, en este caso 6 estudiantes, y tenemos 4 variables, ¿ok? Que son la altura, el peso, la materia o el tema, son notas de la materia, el género, ¿ok? Que está codificado como 1 para femenino y 0 para masculino, ¿ok? Es una típica tabla de datos en la cual simplemente pues a cada uno de los individuos se le mide un grupo de características o de variables, ¿ok? Ya vamos a ver por qué hablamos de esto. La idea es, con análisis de datos simbólicos, poder pasar de tablas de datos clásicas, similares a la que mencionamos en la filmina anterior, a tablas como de resumen, o lo que se conocen como tablas simbólicas, más o menos como esta, ¿ok? Ahorita, en unos instantes, vamos a ir diciendo un poco cómo es que se construyen esas tablas. Y vamos a ir diciendo un poco cómo es que se hace también en R, ¿ok? Muy bien. Aquí hay un ejemplo de cómo se crea una tabla simbólica. Vamos a ver, tal vez veamos que está acá. Este está más bonito. Veamos este ejemplo. Tenemos una tabla de datos clásico, ¿okay? Que es esta de arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes, 6 registros. Y 1, 2, 3, 4 variables.
¿Ok? Lo primero que uno tiene que hacer a la hora de crear una tabla de datos simbólico es definir un concepto. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué concepto voy a crear yo la tabla simbólica? En este caso, el concepto que se eligió es la ciudad. Entonces, vamos a ver. Tomamos la primera ciudad, en este caso, París, ¿ok? Vemos que París aparece 2 veces, ¿ok? Vean que estos son escuelas o centros educativos que están en París, que son estos dos, ¿ok? ¿Cuántos estudiantes hay? Bueno, en todas las escuelas que hay en París hay entre 320 y 450. ¿Por qué? Porque en esta escuela hay 320 y está en París, y en esta otra hay 450 y también está en París. De ahí salen ese 320 y 450 de este rango. ¿Ok? Bueno, ¿y de qué tipo son esas escuelas de París? Bueno, el 100% son públicas. Vamos a ver. Esta escuela efectivamente es de París, es pública. Esta otra escuela efectivamente es de París y es pública. ¿Ok? Entonces sí, es cierto, el 100%, que ponemos aquí 100% de las escuelas de París son de tipo públicas. Ven, ¿y de qué nivel son? Bueno, hay una de nivel 1 y una de nivel 3. Entonces por eso tenemos este conjunto, dice 1,3. No confundir este con este. ¿Ok? Vean que aquí en las llaves lo que se indica es que es un conjunto, no es de 1 a 3, sino es el 1 y el 3. ¿Ok? Los niveles permisibles o los niveles que existen. Mientras tanto que esto es un rango o un intervalo. ¿Ok? Y es de 320 a 450. Para el caso de la segunda escuela, ¿ok? Perdón, de la segunda ciudad, Lion, hay 2 escuelas, estas dos de acá. Van de 200 a 380 la cantidad de estudiantes, entonces pongo este rango aquí, ¿ok? Ahora vean qué curioso lo que pasa. Resulta que las dos que hay no son públicas ni privadas, sino que es una pública y una privada. No es que las dos sean públicas ni las dos sean privadas. Entonces se pone que un 50%, o sea, la mitad, o sea, una en este caso, es pública y el otro 50%, es decir, la otra mitad, es decir, la otra única escuela para el total, también, ¿ok? Entonces 50-50. Los niveles, vamos a ver, una nivel 2, la otra nivel 3. Tenemos aquí 2, 3. La última ciudad, Toulouse, tiene 2 escuelas, va de 210 a 290. Noten que el rango se pone como un intervalo en el sentido matemático, ¿verdad? O sea, no es que el que sale primero se pone primero, sino es pues el menor de los involucrados, el mayor de los involucrados. En estos casos, los involucrados son siempre uno, siempre dos, ¿verdad? Pero podrían ser más. Regálenme un momentito. Ok. Es decir, que si fueran 3, por ejemplo, las escuelas que se tuvieran en esta ciudad, no sé, si fueran estas 3, el rango sería 210,380. ¿Ok? No es que se vayan a poner aquí los 3 números, ¿verdad? Porque por eso es un rango. Muy bien. 50% pública, 50% privada. Hay una pública, una privada. Niveles 1 y 2. ¿Ok? Eso es básicamente el proceso de construcción de una tabla simbólica.
En este caso, insisto, se escogió como concepto la ciudad en la que está la escuela, ¿ok? Y es este que está aquí, que aparece en la primera columna. Y para cada una de las demás variables, se fue haciendo el proceso pues, que ya describimos, ¿verdad? Esta es una variable tipo intervalo o tipo rango, como quieran verlo. Esa es una variable de tipo, digamos que tipo conjunto, en el sentido de que pues tiene todos los elementos involucrados, ¿verdad? Si hubieran repetidos, pues desde luego se tienen que suprimir. Aquí viene otro ejemplo, ya un poquito más complejo. Aquí tenemos en la primera parte de arriba estas tres tablitas que son típicas tablas relacionales de una base de datos relacional, de una base de datos clásica como la que se maneja en la mayoría de las organizaciones hoy en día. Tenemos en esta primera tabla pues los proveedores, las compañías, ¿ok? Y el dato del HTS. Tenemos pues las entregas que se han hecho, 5 entregas, el proveedor al que se le hizo la entrega, que hizo la entrega, la ciudad, el peso de la entrega, y bueno, pues el cliente y su respectiva asociación con el proveedor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a resumir estas tres tablas, esta información que está contenida en estas tres tablas, se va a resumir en una tabla simbólica, ¿ok? En este caso utilizando como concepto el proveedor. Entonces vamos a ver, se toma el primer proveedor, aquí está, P1, la compañía, como solo es una, entonces se pone esa, CINET, en este caso. Ok, P1, ¿cuáles clientes tiene? Entonces vamos a ver, bueno, aquí en la tabla de la derecha arriba, en esta de aquí que acabo de marcar, bueno, tiene como clientes al cliente 1 y al cliente 3, ¿ok? Por eso sale aquí cliente 1, cliente 3. ¿Cuál es el valor que hay en HTS? Bueno, 34. ¿De qué ciudades es? Entonces vamos a ver. Vemos aquí en esta tabla, ¿ok? Que el proveedor aparece en París y en Lannion, ¿ok? Como solo aparece 2 veces, entonces mitad y mitad, o sea, 50% para cada uno, 0.5. El rango del peso es de 12 a 25. Por eso es el rango que está aquí. El otro, el proveedor 2, es ELF. Solo ha atendido un cliente. Veámoslo aquí. Cliente 2. El HTS es de 45. La ciudad es Toulouse, que tiene el 100%. A veces cuando es el 100% no pone nada, sino pues pueden poner un 1. El rango, como solo es un valor, es de 20 hasta 20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 20 y solo me apareció una vez. Y por último, proveedor 3. ¿Ok? La compañía es EDF. Clientes, pues vamos a ver. Clientes 4 y 5. Aquí tenemos clientes 4 y 5. HTS 40. Vamos a ver, aquí está 40. Perdón, aquí está 40. La ciudad. Ajá. Y vamos a ver dónde más sale. Proveedor 3 aparece en esta otra ciudad, pero es la misma en realidad, por eso aquí solo aparece una vez. ¿Ok? Pero el rango va de 34 hasta 40. Ok. Bueno, aquí vienen otros ejemplos, no los vamos a ir haciendo todos, en realidad todos son muy parecidos.
Ahí ustedes pueden pues repasarlo y replicar el ejercicio. Este es más interesante porque vean que quedan proporciones de 1/3, 2/3, entonces tal vez ahí para estudiar pueden hacerse y revisar que les quede el resultado igual, con base en los dos que ya mencionamos. En realidad es bastante parecido. Aquí el concepto es el número de tarjeta. Pues estas son las variables que se van a medir, ¿verdad? El causal, la sucursal, el monto y el salario. Aquí vemos un diagrama para cómo ir o cómo convertir, digamos, una base de datos relacional que tiene varias tablas. Aquí está en este diagrama de acá. ¿Ok? Cómo a través de una consulta o varias consultas se puede convertir esa tabla después de seleccionar un concepto. Cómo se puede convertir esa tabla en una tabla de datos simbólica. ¿Ok? Habitualmente el concepto es la primera o una de las primeras columnas. ¿Ok? Habitualmente la tabla va a tener tantas filas como valores distintos tenga ese concepto. ¿Ok? Si nos devolvemos un poquito, vemos por ejemplo que aquí hay el concepto de la tarjeta y hay 3 tarjetas, la 1000, la 1001 y la 1002. Por eso aquí hay 3 filas. Si nos devolvemos un poquito más para atrás, vemos que el concepto de proveedor, que son proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, por eso hay 3 filas, etc. ¿Ok? Bueno, y se toman pues las columnas, las características para ir agrupando según corresponda a cada uno de los valores asociados al concepto. Como ya mencionamos hace unos instantes, hace unos minutos atrás, la idea principal de esto es partir de una base de datos posiblemente relacional, una base de datos clásica, en la cual está contenida la totalidad del conocimiento o de la información, la cual posiblemente puede ser muy grande, y llegar a una tabla o una base de datos simbólica, la cual quizás no tenga todo el conocimiento, porque en efecto va a haber una pérdida de información al hacer esa transformación, pero no debería ser, se esperaría que no se tenga una pérdida de información muy grande, y con la ganancia de que esa tabla sea mucho, mucho más pequeña. ¿Ok? Es decir, estamos arriesgando a perder un poquito nada más de conocimiento, de la información que hay contenida en la base de datos gigantesca inicial. Estamos sacrificando ese poquito de pérdida de conocimiento a costa de ganar que la base se reduzca significativamente. ¿Ok? Aquí, bueno, un poco sobre el principio de análisis de datos simbólico. Aquí vemos pues algunas de las técnicas que se pueden aplicar sobre datos simbólicos. De esto se va a hablar un poquito más la próxima clase ya en detalle. Aquí tenemos una captura de pantalla de un programa que se llama VSOC o VSOC, que es un generador visual de objetos simbólicos, ¿okay? Que toma, es decir, datos clásicos o tablas de datos clásicos y las convierte en tablas de datos simbólicas. Este programa fue desarrollado por una compañía que se llama Preysoft, de la cual Don Oldemar era parte. Aquí pues algunos de capturas de pantalla. También está este otro producto que se llama SOAS, ¿ok? El cual, si no me equivoco, es gratuito. El anterior es corporativo, o sea, no es gratuito, pero este es gratuito. Aquí viene el link. Pues si gustan pues trabajar o verlo un poquito en algún momento. Aquí está un poco pues las capturas de cómo funciona.
unos resultados de procesos ejecutados en ese software de SODAS utilizando datos simbólicos. ¿Ok? Por aquí viene este otro ejemplo, pero para ejecutarse en el SODAS. Aquí viene pues el resultado. Y lo que nos va a interesar más a nosotros, bueno, como alrededor de este curso y de todos los otros que se han venido trabajando en Promidad, es hacer las técnicas que vamos viendo, hacerlas en R, ¿verdad? Y para esto se tiene el paquete RSDA, que es parte del R, bueno, se puede descargar del R, el cual es bastante reciente, creo que fue introducido en el año pasado, en el 2014, si no me equivoco, cuyo creador es don Waldemar Rodríguez, ¿ok? Él es el creador de este paquete de R, el cual se puede instalar para poder hacer análisis de datos simbólico en R. Es importante tener en cuenta que estas técnicas todavía son bastante nuevas y en algunos paquetes todavía ni siquiera se encuentran. En el R es una gran salvada, la verdad, contar con este paquete de don Waldemar, pues para poder hacer estos análisis. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Ok. Entonces vamos a ir a la plataforma. Vamos a ir aquí voy a hacer pequeño un poco la pantalla para ver un par de ejemplitos de esto. Ok, muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es unos ejemplos de cómo hacer unas manipulaciones básicas de datos simbólicos, cómo convertir una tabla de datos clásica en una tabla de datos simbólica, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la primera instrucción que está acá, que está en comentario, nuevamente con el símbolo de chart o símbolo de numeral, está la instalación del paquete. Si ustedes no lo tienen instalado, entonces descomentan esta línea, borrando el signo de chart o signo numeral, y la ejecutan para que se conecte al repositorio del CRAN, ¿verdad? Y se instale el paquete de don Waldemar, el paquete RSDA. Ya después de que se instala, o si ya lo tienen instalado, se carga la librería, igual que la mayoría de las librerías de R que hemos trabajado, entonces ahí no hay mayor dificultad. Este paquete, el RSDA, cuenta con varias cosas, y es que inclusive también cuenta con datos de ejemplo, entonces, vean qué bonito, aquí uno llama los datos que se llaman ejemplo 3, que ya están incluidos en el paquete, y esto nos da una tabla de datos simbólica que ya está creada. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo crear alguna, pero esta que tenemos aquí en pantalla es una tabla que ya está previamente creada que se incluye con este paquete. ¿Ok? Aquí vemos los nombres de las variables, ¿ok? Los tipos de las variables, ¿ok? Y son de tipo intervalo, por ejemplo. Aquí tenemos una vista previa del contenido de esa tabla simbólica, ¿ok? Ya si quiero que la tabla se muestre pues más bonita y que se muestre de acorde a como siempre se muestra en R, entonces uso el comando display.sim.table, ¿verdad? Que viene como de desplegar tabla simbólica. Y le doy una tabla simbólica para que él la despliegue. Vean que este sim.data, voy para atrás, es este que se creó aquí a partir de la tabla de ejemplo 3 que ya preexiste en el paquete del RSDA. ¿Ok? También el paquete RSDA cuenta con funcionalidades de graficación. Entonces yo le digo aquí sim de symbolic.scatterplot y le digo las variables que quiero graficar. ¿Ok? Y vean que se me crea este gráfico que está acá. Aquí está la variable 2 contra la variable 6. Y lo que se muestran aquí pues son los rangos, ¿ok?
quiere decir eso? Bueno, que los rangos de variación se encuentran en este contorno, para esta otra en este otro entorno, etc. Muy bien. Ya ahí partimos de una tabla existente, pero bueno, ahora creemos una. Escojo la ruta, utilizo esta función que es muy parecida a la read table, a la read CSV, pero con una pequeña diferencia que es read sim table, ¿ok? Y lo que va a hacer es cargar una tabla simbólica que se encuentra en un archivo, más bien. Lo que hace es leer una tabla simbólica a partir de un archivo. No crearla, sino leerla nada más. Aquí tenemos este archivo, tsim1.csv, ese archivo también se encuentra en el Dropbox de Promida. Y aquí vemos el contenido de la tabla simbólica, ¿ok? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque al igual que yo puedo guardar mis archivos o mis tablas clásicas en archivos, bueno, las tablas simbólicas también se pueden guardar y se pueden cargar. Aquí estamos viendo cómo. Para guardarla, muy similar también, write sim table, la tabla simbólica que quiero guardar, el archivo donde la quiero guardar, el separador de campo y el separador decimal, etcétera, y ya, se guarda la tabla. Como ven, es muy simple, tanto tomar un archivo que tenga una tabla simbólica y cargarlo al R, o bien tomar una tabla simbólica del R y guardarlo en la compu, en disco, que llamo uno en esto, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver este otro. Ahora sí, lo que vamos a ver es cómo se genera una tabla simbólica a partir de una tabla clásica, ¿ok? Repito, en el anterior lo que vimos fue cómo leer una simbólica que ya existía en un archivo y cómo guardar la simbólica en el archivo otra vez. Aquí ya vamos a ver la creación. Entonces se toma este conjunto de datos, que es un conjunto de datos clásico, ¿ok? Se define, se llama esta función que se dice classic to sim, que es conversión de clásico hacia simbólico. Se le da la variable que tiene la tabla clásica, en este caso es ¿ok? Se le define los conceptos, en este caso son dos, que son el estado y el género o el sexo, ¿ok? Y se le dicen las variables que va a tomar él para crear el resto de los campos de la tabla simbólica. En este caso son el condado, el grupo y la edad, ¿ok? Se le indican los tipos, ¿ok? Y aquí tenemos el resultado de la tabla simbólica creada, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Se carga la tabla de datos de US Prime, que esa ya está incluida también. Se asigna en esta variable, se mide la tabla, tiene 1994 filas por 103 columnas. Se ve una vista previa de la tabla. Es bastante larguilla. Aquí le pedimos información de resumen de la tabla. Los nombres de las variables que hay. La cantidad de filas, ya lo sabíamos, 1994. Y bueno, tomamos esa tabla de US Crime o de los crímenes en Estados Unidos y la vamos a convertir a una tabla simbólica. Entonces llamamos la función classic to sim, de tabla clásica hacia tabla simbólica. ¿Cuál tabla clásica voy a convertir? La que se encuentra en la variable US Crime. ¿Cuál es el concepto que voy a utilizar? El estado. ¿Y cuáles son las variables y los tipos que voy a utilizar para nutrir o para crear el resto de la tabla asociada al concepto? Aquí mostramos el resultado.
¿ok? Y es este que se ve aquí básicamente. Ahora vamos a pasar a ver, bueno, ya eso sería lo de la clase de hoy. Vamos a pasar a ver el enunciado de la tarea 3, ¿ok? En realidad esa tarea 3 es pequeñita. Se les da este código que se muestra aquí en el archivito, ¿ok? Este código ya, bueno, por los que han llevado los demás cursos de probabilidad es conocido, pero para los que no lo han visto aquí ya lo tienen igual. Y básicamente lo que hace es tomar esos datos de crédito y aplicar diversos modelos para predecir los malos pagadores. Bueno, los buenos o los malos pagadores, ¿ok? Vean todos los modelos que va a utilizar. Nuevamente este archivo de datos está en el Dropbox de probabilidad. Ahora, va a utilizar todos esos modelos que ya vimos ahí, pero usando validación cruzada. ¿Cuántas veces? Aquí está. 5 veces. ¿Cuántos false? Aquí está. 10 false. Y aquí pues hace la validación cruzada. No voy a entrar en mucho detalle más del código pues porque es parte de lo que más de ustedes tienen que ir explorando, ¿verdad? Aquí aplica cada uno de los modelos. Y aquí pues para realizar el gráfico. ¿Qué es el asunto? El asunto en este ejercicio es, utilizando el cluster apply, la función cluster apply del paquete Node, pues hacer que eso que está arriba, que se ejecuta ahorita de manera secuencial, se ejecute de manera paralela. ¿Ok? Recuerden el ejemplo que vimos hace un rato, en el cual se tenía un método que se hacía en secuencial y se paralelizó. ¿Ok? Que era con máquinas de soporte vectorial. Entonces ahí échenle una revisada para que transformen que está secuencial aquí arriba, ¿verdad? De aquí para arriba, en la versión paralela para que vean que se ejecuta más rápido. El segundo ejercicio es usando el ejemplo de DBScribe, escoger 5 variables y generar una tabla simbólica de tipo intervalo para la variable estado como concepto, ¿ok? Eso es muy parecido a los últimos ejemplos que hicimos en unos instantes. Y bueno, básicamente quiere generar una tabla simbólica con datos de ustedes de mediano o gran tamaño, dependiendo de la disponibilidad pues, que tengan, ¿verdad? Y pues como en la mayoría de las tareas, pues generar un documento HTML directamente desde R, ¿verdad? Es autorreproducible para poder ir viendo los pasos. Nuevamente recordarles que ahí durante el transcurso de la semana, bueno, esa tarea es para más tardar la próxima semana, entonces si durante el transcurso de la elaboración tienen alguna duda, ahí con mucho gusto les atendemos en el foro de probabilidad. Enseñarles por aquello donde está el link, ¿verdad? El Dropbox, voy para arriba aquí, es este link que está acá, es el que abre el Dropbox de probabilidad, que es donde se encuentran los archivitos que se usan en los ejemplos y que se utilizan o que se solicitan a veces utilizar en las tareas. ¿Okay? No sé si hay alguna otra consulta o alguna consulta en este momento. Bueno, se me viene una pequeña idea de la cabeza, aunque no es del tema, es casi para la tarea final, ¿no? Claro. Con los datos personales. ¿R debe tener alguna función o manera de conectarse por ODBC a otra base de datos productiva o Claro. Oracle, ¿cierto? Ajá, sí, señor. ¿Alguna librería? Hay una que se llama RODBC, de hecho. Ajá. Sí, después preguntaría por el foro. La idea suya supongo que sería extraer información de esa base y hacer algún cálculo con esa información, me imagino. Sí, claro, ir aprovechando lo que voy aprendiendo con mi ambiente productivo que manejo allá en mi trabajo y extraer unas 4 o 5 tablas principales para aplicar el concepto del simbólico.
Sí, no, excelente, excelente, claro, suena muy, muy interesante. Ahí si tenías alguna dudilla sobre cómo hacer la extracción o la conexión del R, ahí nos decís por el foro y ahí le ayudamos en lo que pueda, o tal vez ahí con algún materialcito de la parte de conexión y base de datos que se le pueda ayudar para reforzar, ¿verdad? Ok, gracias. Excelente. Ok, bueno, voy a detener la compartición del escritorio. Si no hay ninguna otra consulta, entonces estaríamos listos por la sesión de hoy. Que tengan una linda semana y nos vemos de hoy en 8. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, buenas noches.